Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 4 de Heshvan, continuamos con nuestro Shiur de Halajá Bemit. Hoy veremos Parashat Noach y nos vamos a concentrar en no ser de poca fe. Si bien el diluvio sucedió hace muchos años, siendo más exacto hace 4128 años, o cual es en el año 1656 desde la creación del mundo, igual así siguen habiendo numerosos mensajes en aquel suceso que son absolutamente relevantes en nuestra actualidad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Si bien hoy vamos a concentrarnos en un detalle increíble que aprendemos de Noach, antes de eso nos gustaría comenzar explicando brevemente algo sobre Ishmael, sobre quién era él, y para que entendamos en qué parte de la historia nos encontramos ahora y cuál es la actitud que debemos tener hoy en día como pueblo y como miembro individual de Am Israel. En general, para poder entender el significado de algo o alguien, siempre hay que ir a la raíz de ello. Por ejemplo, la Gemara en Baba Kama, en Daf Nun He Amud Aleph, en la página 55, trae el nombre de Rabbi Yoshua, que quien ve la letra Tet en un sueño es un buen signo y debe esperar que le pase algo bueno pronto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la letra Tet con que la persona vaya a esperar algo bueno que le pase y pronto? Explica el Gemara que esto es dado que la primera vez que aparece la Tet en la Torah es en la palabra Tov, que es bueno, y por ende asignamos la raíz de la letra Tet al primer lugar donde fue mencionada la Torah, que es en la palabra Tov, que es bueno. Y asimismo, respecto al resto de las cosas, para poder entender su esencia, hay que dirigirse a su raíz. Respecto al nacimiento de Ishmael, es bastante interesante remontarse a la fuente y la raíz que explica el cómo vino a este mundo, ya que explica muy bien la conducta que vemos hoy en día por parte de todos sus hijos posteriores, su descendencia, que hoy conocemos como los musulmanes, tal como lo veremos. Nosotros sabemos que Abraham Avinu y Sarai Menú en un comienzo no podían tener hijos, dado que Sarai Menú no tenía útero. Producto de esto, y luego de muchos años intentando tener hijos, Sarai Menú decidió decirle a Abraham Avinu que esté con su sirvienta Hagar para que así pueda tener hijos, y de esta forma quizás ella también pueda tener hijos gracias a esa acción que hizo de no privar a Abraham Avinu la posibilidad de tener hijos en este mundo. Para los que no saben, Hagar era nada más y nada menos que la hija del faraón de Egipto que había en ese tiempo, en la época de Abraham Avinu. Y la forma en que llegó Hagar a ser la sirvienta de Sarai Menú fue que cuando el faraón conoció a Abraham y a Sarah, fue tanto el nivel en que se impactó de la divinidad que llevaban consigo, que prefirió que su hija Hagar sea una sirvienta en la casa de Abraham Avinu antes de que sea la mujer de algunos jeques árabes que rondaban por ahí. Y por ende el faraón le entregó su hija Hagar a Abraham Avinu para que actúe como la sirvienta de Sarai Menú. Después de que Abraham Avinu aceptó la petición de Sarai Menú de estar con Hagar para ver si la ayudaba a poder también traer hijos, sucedió lo inesperado. La primera noche en que Abraham Avinu estuvo con Hagar, Hagar quedó embarazada. Y esto generó un gran problema dentro de la casa de Abraham Avinu, justamente producto de la actitud que adoptó Hagar después de esto. La Torah dice: Hagar vio que quedó embarazada y disminuyó a Sarah frente a sus ojos. Rashi explica exactamente lo que estaba haciendo ahí. Nos explica qué es lo que estaba pasando por la cabeza de Hagar en aquel momento. Rashi escribe que Hagar decía en aquel momento: miren esta Sarah. Al parecer su interior no es como su exterior. En su exterior se muestra como si fuera muy tzadeket, una mujer justa, recta, y por dentro no lo es, dado que si fuera tan justa, tan recta como ella dice serlo, entonces ¿por qué pasaron tantos años y todavía no puede tener hijos? En cambio, yo quedé embarazada de la primera relación que tuve con Abraham, lo cual muestra que soy mucho más recta que ella, mucho más justa que ella. Y todo esto generó que Hagar menosprecie a Sarai Menú, despreciándola frente a los ojos de Abraham. Cuando Sarai Menú vio esta actitud de parte de Hagar, que adoptó ella a Hagar, la puso en su lugar inmediatamente, tal como escribe la Torah, que dice: Vateanea Sarai vativrach mipanea. Y Sarah la afligió y Hagar se escapó de enfrente de Sarah. Rashi explica en nombre del Midrash, en Bereshit Rabbah, que en realidad Hagar, desde un comienzo,
se comportaba de forma rebelde como sirvienta. No le hacía caso a Sarai Menú, quien era su ama. Y esta vez se le pasó la mano. Y es por eso que Sarai Menú vio la necesidad de afligirla por la actitud que tuvo, para terminar con su rebeldía y no permitir que la vuelva a humillar. Sin embargo, sobre esta escena, el Ramban escribe algo que da escalofríos tan solo leerlo, y que si no fuera que él lo escribió, nadie puede pensarlo siquiera. El Ramban dice, sobre eso que dice, Vateanea Sarai, Vativach mi panea, y Sarai la afligió y Agar se escapó de enfrente de Sarai, que acá erró nuestra matriarca Sarai por afligirla demasiado frente a Agar, demasiado fuerte a Agar. Y el problema de esta aflicción fue que le generó a Agar despertar toda su maldad y rezar dentro de su aflicción por un hijo, que sus cualidades y el motivo de existencia sean neto afligir los hijos de Sarai Menú con Abraham, con todo tipo de aflicciones. Es más, Rashi trae que producto de la aflicción, Agar abortó ese primer bebé que se había embarazado a Abraham, y es por eso que en la Torah vemos que después que Agar se escapó, vino un ángel donde Agar le dice, Inach Agar verat ben vekarat shemo Ishmael ki shama Hashem eloniech. Te vas a embarazar y darás a luz a un hijo al cual lo llamarás Ishmael, dado que Hashem Yitbaraj escuchó tu aflicción. Es decir, el ángel le promete que va a volver a embarazarse con otro hijo. Y ese hijo va a ser producto de que su aflicción fue escuchada. Y no solo eso, sino que ese hijo va a ser el tipo de hombre el cual ella pidió al momento de rezar dentro de su aflicción. ¿Qué tipo de hombre? Pongamos atención a lo que le dijo el ángel a Agar. El ángel le dice a Agar lo siguiente: tu hijo va a ser un pere Adam, como un animal de ser humano. Y adoba kol viat kolbo, su mano estará en todo y la mano de todos en él. Lo cual explica Rashi, que hace referencia a que van a ser delincuentes, terroristas, que roban y matan, poniendo su mano sobre todo y todos. Y por otro lado, todos lo van a odiar a él. Esa es la bendición que da el ángel a Agar después de que le comunica que no se preocupe, ya que Shama Hashem eloniech, escuchó Hashem tu aflicción. Qué linda bendición, ¿no? Agar esa afligida y pide un tipo de hijo, el cual se le concede con bendición. ¿Y qué tipo de hijo pide? Un animal de ser humano, el cual sea un delincuente, un terrorista, y todos lo odian. Qué buena noticia, dice Agar. Justo lo que pedí. Un hijo que sea una máquina de afligir, para que aflija toda la descendencia de Sarai y Abraham. Sin embargo, hay algo interesante en el nombre de Ishmael que nos revela el secreto que se esconde tras este nombre. En el verso está escrito que se le llamará Ishmael por el hecho de que Shama Hashem eloniech, escuchó Hashem tu aflicción, lo cual al leerlo aparentemente no hace mucho sentido, dado que según lo que aparece en el verso de la Torah, el nombre Ishmael deberá ser Shamael y no Ishmael, porque el verso dice Shama Hashem eloniech, escuchó Hashem tu aflicción, poniendo el verbo de escuchar en tiempo pasado. Sin embargo, ahora sí vemos que la Torah lo puso en nombre de Ishmael en futuro, lo cual el verbo dice Ishma, escuchará Kel, Dios. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué lo puso la Torah en futuro? Esto se debe, Rabotai, al hecho de que el nombre que se le puso a Ishmael no tiene que ver con él y con su esencia, sino que tiene que ver con lo que su descendencia va a generar en Am Israel en el futuro, durante el último exilio, antes de que llegue Melech HaMashiach, que se llama Galut Ishmael, el exilio de Ishmael. Es decir, es tanta la aflicción que nos va a causar con las atrocidades que harán, que Am Israel va a gritar al cielo rezando con toda su fuerza, y Hashem Yitbaraj nos va a escuchar. Por eso el nombre es Ishma, escuchará Kel, Dios. Dado que Akadosh Baruj Hu va a escuchar nuestros gritos y rezos en aquel día en que nos afligen los hijos de Ishmael. Y está más que claro que nos encontramos ahora en esa galut, en ese exilio. Ahora, habiendo entendido esto y volviendo a nuestra Parashat Noach, existe un elemento en Noach que estamos obligados a prestar atención, sobre todo durante estos días, estos tiempos. Hay un verso en Parashat Noach que habla sobre el momento en que comenzó a subir el nivel del agua y Noach se vio obligado en subir al arca junto con su familia, siendo los últimos en subir. El verso dice: Vayavo Noach ubanav veishto Moshe banav el ateva mipene
Meyamabul. Y vino Noah y sus hijos y su mujer, las mujeres de sus hijos, por producto del agua del diluvio. Y sobre ese verso, trae Rashi, en nombre del Midrash, que Noah era Miktanea Amaná. Noah era un hombre de poca fe. Y por eso tuvo que esperar a que el agua lo empuje a él dentro del arca para así ingresar, ya que creía y no creía que el diluvio iba a venir. Uno lee esto e inmediatamente se pregunta, ¿Noah era un hombre de poca fe? ¿Acaso podemos decir que Noah era un hombre de poca fe? 120 años estuvo construyendo un arca porque Hashem Baraj le dijo que iba a haber un diluvio. ¿Acaso nosotros podemos venir y decir que Noah tenía poca fe en Hashem? Claramente que no. Entonces, ¿a qué se refieren esos sabios cuando dicen que Noah Miktanea Manaya? Noah era un hombre de poca fe. Para entender esto, tenemos una explicación que trae Rabbi Yitzhak Levi Mibardichov, alumno del Magid Mimezrich. Rabbi Yitzhak Levi Mibardichov trae una explicación increíble. Es verdad que no podemos decir que Noah era un hombre de poca fe en Hashem. Claramente que no. Todos sabemos que estuvo 120 años construyendo un arca solo por la fe que tenía en que lo que Hashem le dijo, que venía un diluvio, era 100% real y verdad. Entonces era así. ¿A qué se refieren los sabios cuando dicen que Noah, Miktanea Manaya, un hombre de poca fe era él? Explica Rabbi Yitzhak que la carencia de fe que tenía Noah no era una carencia de fe en Hashem Yitbaraj, sino que era una carencia de fe en sí mismo. Noah no creía en que él tenía el poder de cambiar la situación en la que se encontraba el mundo y revertir el decreto de la destrucción. Noah no tenía suficiente fe en sí mismo como para creer que su rezo iba a poder cambiar la situación, iba a salvar al mundo de la destrucción. No tenía fe en que su persona tenía suficiente poder para poder influir en el mundo y cambiar la realidad. Por eso los sabios escriben que Noah era Miktanea Manaya, un hombre de poca fe, ya que no tenía fe en sí mismo. Rabotai, estamos en el último exilio, el exilio de Ishmael. Este exilio posee su redención basada en el rezo de Am Israel, en que Am Israel va a gritar al cielo y luego Ishma escuchará que el Dios y nos va a redimir. No es coincidencia que los musulmanes también son un pueblo que reza mucho, 5 veces al día, reverenciándose en el suelo. Sino que eso es directamente, dado que eso es lo que está ligado, ese es el exilio que está generando este pueblo de Ishmael. Un exilio que va a requerir que Am Israel se fortalezca justamente en el rezo, en la tefilá, para romper los cielos pidiendo por la redención del pueblo. Está prohibido, Rabotai, que seamos Miktanea Maná, gentes de poca fe como fue Noah en su generación. Está prohibido que nosotros pensemos que nuestro rezo no tiene la fuerza de romper decretos. Pensar que por mucho que recemos y gritemos al cielo, aquello no va a cambiar la situación en la que estamos. Por ningún motivo no podemos caer en pensar o en actuar así. Sino que cada uno de nosotros debe tener absoluta fe en sí mismo. Cada uno debe estar absolutamente convencido que sí tiene el poder y que está en sus manos el poder hacer un cambio con sus rezos y sus acciones. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, uno de los más grandes Hasidim, en su libro Tzidkat HaTzadik, Kuf Nun Dalet, 154, trae un elemento fundamental, que es un elemento fundamental para todos nosotros, Rabotai. Él trae que de la misma forma que tenemos una obligación absoluta de creer en Hashem Yitbaraj, después de eso tenemos una obligación absoluta de creer en nosotros mismos. No caigamos en el error de Noah. No caigamos en creer que no somos suficientemente buenos como para crear un cambio. Nuestro rezo tiene el poder de cambiar decretos en el cielo. Y esta redención va a ser redimida. Esta redención gracias al rezo de Am Israel. Shabbat Shalom U'Borach.